Buen día. Hoy vamos a meditar el pasaje de Éxodo, capítulo 12, versículo 37 al 52. Si estudiamos la historia de cada país, encontraremos que en la mayoría de ellos hay un momento histórico de júbilo, ya sea por la liberación de alguna ocupación extranjera, por el término de una guerra o por la finalización de una dictadura militar, etc. Y para los que viven ese momento histórico con sus propios ojos, en su propia carne, seguramente habrían ellos guardado en sus memorias para contar a sus hijos y nietos esa emoción que quedó grabado, ¿no?, en sus corazones. Y el pasaje de hoy es como ese momento histórico para el pueblo de Israel, que por fin sale de Egipto después de 430 años. Dice en el versículo 37 que eran unos 600,000 hombres, además de las mujeres y los niños. Y teniendo en cuenta el versículo 38 que dice que también fue con ellos una gran multitud de toda clase de gente, seguramente se refiere a los extranjeros que salieron con ellos. Serían más o menos alrededor de 3 millones de personas. Ahora, imagínense la escena. ¿Quién de ellos habría imaginado que iba a suceder algo así? Después de tantas generaciones que estaban acostumbrados a vivir en la esclavitud. Es realmente muy dramático e histórico. Los que vivieron ese momento no podrían olvidar nunca. Esa noche dejarían de ser esclavos para ser una nación libre. Y no tendrían ninguna duda de que fue Dios quien los libró por todas las señales y milagros que vieron con sus propios ojos. Por eso dice en el versículo 42, esta es noche de guardar en honor del Señor, por haberlos sacado de la tierra de Egipto. Todos los hijos de Israel, a través de sus generaciones, deben guardar esta noche en honor del Señor. El propósito de Dios en que Israel guarde la Pascua es que recuerden quién es Dios y que las futuras generaciones conozcan a Dios a través del testimonio de sus padres. Desde el llamamiento de Moisés y en el transcurso de las plagas, el propósito de Dios estaba en darse a conocer quién era Él. Por eso vemos en el 6:7, los tomaré como pueblo mío y yo seré su Dios. Ustedes sabrán que yo soy el Señor, su Dios, que los libra de las cargas de Egipto. En el versículo 7:5, así sabrán los egipcios que yo soy el Señor. En 7:17, en esto conocerás que yo soy el Señor. En 8:10, para que conozcas que no hay otro como el Señor nuestro Dios. En 8:22, a fin de que sepas que yo soy el Señor. En 9:14, para que entiendas que no hay otro como yo. En el 10:2, y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto, las señales que yo hice en medio de ellos, para que sepan que yo soy el Señor. A través de la primera Pascua, Dios se revela quién es Él. Y ese conocimiento sería la clave para que se mantengan como un pueblo de Dios. El domingo, el pastor Pedro habló que la búsqueda de la identidad y la razón de nuestra existencia comienza con el conocimiento de Dios. Y esto es exactamente lo que Dios está haciendo con el pueblo de Israel. Y me llamó la atención el último versículo 51, donde dice, y sucedió que aquel mismo día el Señor sacó de la tierra de Egipto a los hijos de Israel por sus ejércitos. ¿Por qué los llama ejércitos? Si los israelitas no tenían ninguna preparación como tal. Y me di cuenta que Dios les está dando una nueva identidad. Y la clave de esa identidad está en la respuesta a la pregunta ¿a quién pertenece? Si antes eran esclavos del faraón, ahora eran soldados del ejército de Dios. E iban a tener una nueva vida como nación
perteneciente a Dios. Y esto no por mérito propio, sino por obra de Dios. Al conocer quién era Dios, Israel pudo adquirir su propia identidad. Y esta revelación de Dios alcanza su máxima expresión en Jesucristo. Dios toma la forma de un humano para darse a conocer quién es Él a la humanidad entera. Y no solo se da a conocer, sino que se sacrifica a sí mismo para que tengamos nuestra propia Pascua y tengamos una nueva identidad en Él. Y así como no solo los israelitas podían celebrar la Pascua, sino todo extranjero que cumpla con el pacto de la circuncisión, hoy cualquier persona puede ser salvo a través de la fe en Cristo, quien cumplió el pacto de sangre por mí. Ahora la pregunta es, ¿conozco realmente a Dios? Me gustaría que reflexionemos sobre esta pregunta. ¿Conocemos a Dios? ¿Y estamos en el proceso del éxodo? Que el Señor les bendiga.